Saludos, señoras y señores, y bienvenidos a Del Otro Lado del Muro, el espacio más revolucionario del mundo por Montera, el canal más audaz para el público más inteligente. Espacio que, como todos ustedes saben, dedicamos a nuestro querido amigo y nunca suficientemente estimado don José Miguel Villarroya. Todas las semanas el mundo por Montera coge el portante y cruza a la malvada República Democrática Alemana, el Checkpoint Charlie, con todos nuestros papeles en regla, para poder encontrarnos con uno de sus más ilustres ciudadanos, que es este compatriota nuestro, que ya es uno más en ese país. Hoy, el mundo por Montera, de manera especial, ha cruzado acompañado por don Carlos Paz, viajero, trotamundos, investigador, experto en cuestiones de Oriente Medio, que están hoy más de moda que nunca. Hemos de decir que las autoridades de la RDA han sido muy misericordiosas a la hora de mirar su pasaporte y no han tenido problemas en darle un visado, porque ir bajo el amparo de don José Miguel Villarroya es ir bien recomendado. Y como todo el mundo sabe, en España el que tiene padrinos se bautiza. Caballeros, buenas tardes, ¿cómo están? Pues muy buenas tardes, y después iremos a comer ahí al Palace de la República, que ya he visto que has colgado la foto de nuestras comidas ovíporas, que luego dicen que en la RDA pasamos hambre. Hombre, Pero no, bueno, allí esto siempre nos es tratan muy bien y además conoces al metre, coño, conoces al metre. al metre, es decir, Se ahí puede fumar, viene, además, se se puede puede fumar. fumar, y viene, lo que pasa es que igual viene el Catlan nuevo y nos dice que, pero bueno, todo, llamaremos al Kaiser, que manda más que el Catlan. Exacto. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué tal, estás? Carlos? Un placer verte, aunque sea por aquí, después de nuestra reunión bueno, ya no en el Café Gijón, porque ya no era, es ahora Sí, era una taberna la anexa. taberna. Sí, sí, porque ya todo ha cambiado, ahora también se le ha quedado una factoría de estas, es decir, el mundo, Todo cambia a peor. A peor, a peor, a peor, a peor. Bueno, buenas tardes, me gusta estar con José Miguel, y si existiera la RDA y la Unión Soviética no estaríamos hoy haciendo el programa que vamos a hacer. Eso no te quepa ninguna duda, de que si todavía existiéramos, lo que estamos viendo en el mundo desde hace bastantes años, uno diría ahora, es verdad que ahora hemos entrado en una dinámica ya total, pero lo que estamos viendo desde hace bastantes años en este mundo, ya te digo yo que no tendrían, como decimos en Cataluña, si nos permites, cuyons de hacerlo. Sí. Exactamente. No hace falta, caballeros, que les diga, y a todos ustedes, señores, que hoy el tema que nos convoca como tema principal son las hostilidades, ya el tercer día de hostilidades después del ataque, insisto, del ataque de los ejércitos norteamericano y israelí, sionista, tanto monta tanto, Isabel como Fernando, a la República Islámica de Irán, donde llevan operaciones de castigo constantes y en las que, como todos ustedes saben, dieron muerte al líder de la revolución islámica, Seyed Ali Khamenei. Caballeros, a mí no me gusta ser demasiado estricto dando turnos. Esto es una conversación Café Gijón, como muy bien ha dicho don José Miguel. Entonces cuento con su mesura, su capacidad de otorgarse el turno de palabra. ¿Por dónde empezamos para poder conversar un poco sobre el tema? Por orden de veteranía, don José Miguel. Que empiece Carlos, que es el invitado especial. Es verdad. Le damos, ya que este espacio normalmente lo hacemos tú y yo, pues si Carlos ha venido invitado, además un honor y un placer escucharle, pues creo que empiece él. El día que vengas tú entre las dunas con Carlos Paz, ese día empiezo yo, que empiece Carlos, y que además es una persona experta en el tema, y yo creo que hay que dejar hablar a los expertos, ¿no? Y ya después pues uno va puntualizando las cosas. Perfecto, pues adelante, Carlos. Bueno, si hacemos un repaso de un minuto, hemos visto que es un nuevo capítulo de la agresión a la República Islámica, que se ha intentado desde el primer momento que esta existió, desde el 79, con sanciones, con guerras, con aquella guerra terrible fomentada por Estados Unidos y utilizando a Irak, que duró 8 años,
pues, utilizando a grupos terroristas para que atenten en su suelo, haciendo asesinatos selectivos, sanciones económicas. Y esto es un capítulo más. En junio vimos cómo intentaron atacar y que se soliviantara la población. No existe esa posibilidad de que se levanten las masas porque estén en contra de la República Islámica. Hemos visto el 11 de febrero cómo, siendo el Día Nacional de Irán, millones de iraníes salían a las calles a refrendar las estructuras del Estado de Irán. Y ahora, como Estados Unidos está secuestrado por la voluntad sionista del Estado israelí, pues lo vimos con ese viaje de Netanyahu a Washington, en donde le tuvo que tirar de las orejas Netanyahu a Trump y decirle que tiene que atacar. Pues no hay ninguna excusa formal, siempre se aluden estupideces como la situación de la mujer o los homosexuales o que no hay democracia. En esta ocasión el plan nuclear, que nos vienen avisando desde los años 90 que Irán puede desarrollar la bomba atómica, no puede hacerlo por cuestiones religiosas, por esa fatua que emitió en el 2003 Sayed Ali Khamenei, y que ya ha quedado revocada con su muerte, y bien podría cambiar el panorama en ese sentido a partir de ahora, con su muerte, con su asesinato, lógicamente. Y ahora hemos entrado en un momento en el que Estados Unidos, a mi parecer, está en un callejón sin salida, ha tenido que obedecer los dictados de Israel, pero no sabe qué hacer. Se encuentra en una situación enteramente estúpida. Trump, lo vemos incluso en su cara reflejado, cómo va a justificar, ya han empezado los muertos estadounidenses, de momento hay muy pocos, pero si se metiera de golpe en esta guerra tendría que empezar a recibir muertos y muertos, y cómo va a explicar a su opinión pública, a su ciudadanía, a sus votantes, que están inmersos en una guerra que no es popular. 7 de cada 10 norteamericanos, estadounidenses, no quieren la guerra, que hay grupos mediáticos y políticos en Estados Unidos, dentro del Partido Republicano, dentro de esa cochambre que es el MAGA, que ya claman por que se les explique por qué están inmersos en esta guerra, y que es una guerra que Israel no puede mantener largamente en el tiempo. Todas las guerras de Israel son las de los 6 días, de los 33 días, de los 12 días, porque no puede estar un mes y medio con esta cuestión. Irán ha empezado a responder con material no muy moderno, y ha empezado a infligir algo de daño. Se está reservando todo lo que tiene para futuras oleadas de represalia y de respuesta. Y yo creo que en brevísimo tiempo, no va a acabar el mes sin que Israel pida la hora, como pasó en la guerra de los 12 días, y tenga que decir a Estados Unidos que se sienten otra vez. Ahora lo que pasa es que yo creo que se ha cruzado un Rubicón, y Irán, con el asesinato de Khamenei, con las múltiples trampas y mentiras que les han tendido los norteamericanos o los iraníes, esta vez yo creo que no se van a sentar ya más a la mesa, ni van a querer llegar a ningún acuerdo. Yo espero que las respuestas iraníes pongan en su sitio a Israel y les hagan ver que no pueden hacer este tipo de cosas. Han bombardeado el año pasado, con esto termino, el 2025, a 7 países, Israel. ¿Quién es el peligro de Oriente Medio? ¿Irán, que no ha atacado a nadie en 220 años? ¿O Israel, que ha atacado solamente el año pasado a 7 países, que tiene la bomba atómica, que no ha ratificado el Tratado de No Proliferación, que no permite la inspección de sus lugares de desarrollo nuclear? Israel es el peligro de toda esa zona, y que nos puede arrastrar. A día de hoy no parece, pero podría arrastrarnos a Europa a una guerra que ni nos va ni nos viene. Y antes de dar paso, José Miguel, añadir que después de ver cómo se las gastan los yanquis a la hora de sentarse a negociar, a ver quién es el guapo que se sienta a negociar con ellos, porque te van a apuñalar, está clarísimo. José Miguel, por favor, ¿qué nos puedes decir sobre el tema? Bueno, mira, el viernes era casi las 11:30 de la noche, estaba en Negocios Televisión y dije que se iba a producir el ataque ese sábado, ¿no? Cuando mucha gente decía que no, que el ministro de Oman había dicho que prácticamente estaba tal. Bueno, yo llevo mucho tiempo diciendo, y por lo que he visto, que el acuerdo entre Estados Unidos e Irán se podía haber firmado en 2 minutos. En 2 minutos. Y yo creo que, por lo que decían unos y otros, porque Estados Unidos no tiene nada contra Irán. Es decir, porque incluso, y eso Carlos lo sabe, hay acuerdos no firmados entre Irán y Estados Unidos, especialmente en el tema del bombeo de petróleo, ¿no?
para que el petróleo iraní fluya al mercado y entonces de paso pues le toca un poco las narices a la OPEP, ¿no? Esos países importantes de la OPEP. Es decir, que acuerdos bajo mano entre Irán y Estados Unidos los ha habido, Trump no los ha tocado, porque evidentemente esos son temas económicos que ya le favorece a Estados Unidos, y yo creo que un acuerdo de que se iba a inspeccionar las centrales nucleares iraníes y que Irán pues se reafirmaba en esa fatua de que no iba a realizar ningún armamento nuclear, hubieran llegado a un acuerdo, vamos, en 2 minutos. En 2 minutos. ¿Aquí qué es el problema? El problema es Israel. Porque Israel era quien ponía las condiciones, que eran inaceptables para Irán, de reducir su capacidad balística de misiles y especialmente que los misiles iraníes no pudieran alcanzar Israel. Y además cortarle la ayuda a todos estos grupos, estas milicias pro-iraníes que se mueven en la zona, llámese Hezbollah, los Houthis, los chiíes de Irak, etc. Bueno, eso era inaceptable para Irán, porque evidentemente firmar eso significaba que Irán dejaba de ser una potencia regional. Por lo tanto, eso era inaceptable. Por lo tanto, yo tenía claro de que iba a haber el ataque. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues que yo creo que pensaban que un ataque, esta vez sí, porque la otra vez fue solamente Israel quien atacó, Estados Unidos luego hizo eso, que ellos eran paripé, la guerra de Gila, ¿no? Fue allí un avión americano, pegó un bombazo en un sitio que no había nadie, los iraníes tiraron a una base, pero llamaron por teléfono antes. Es decir, bueno, yo creo que ahora pensaban, bueno, ahora ataca a Estados Unidos, vamos a golpear con fuerza, vamos a descapitalizar, ¿no?, la cúpula de mando iraní, empezando por Jamenei y luego por parte de la cúpula militar, y a partir de aquí, pues esto se va a desmoronar, ¿no? Va a salir las masas a la calle, esto se va a desmoronar, además Irán no va a tener capacidad de respuesta. ¿Qué ha pasado? Bueno, sí que han conseguido pues el asesinato de Jamenei de parte de la cúpula militar y política, aparte de los civiles que han asesinado en estos bombardeos, especialmente esta escuela de las niñas, pero no ha pasado nada más. Es decir, no se ha hundido Irán, no ha habido una salida a las calles para pedir el derrocamiento del régimen, sino más bien al contrario, lo que hemos visto son manifestaciones de apoyo al régimen y especialmente, ¿no?, de duelo por el asesinato de Jamenei, y además la respuesta iraní ha sido contundente y la tenían planificada. ¿Cuál es el problema? El problema es que ahora no pueden echar marcha atrás, porque ahora ya el problema no es Israel, el problema es Estados Unidos. Porque si Estados Unidos echa para atrás, pues el ridículo es espantoso. Y yo no creo que vayan a esperar, vayan a echar la marcha atrás. Yo creo que vamos a entrar en una nueva fase. En una fase que es lo que yo dije el viernes, porque yo ya me intuía el viernes por la noche, y así lo dije en Negocios Televisión, y ahí está el vídeo, la gente lo puede ver, que se va a ir a otra fase, porque yo ya intuía que este objetivo mínimo, ¿no?, que pretendían, que pensaban que esto iba a ser Venezuela, no se iba a cumplir, y ahora vamos a ir a un escenario mucho más contundente, de ataques más contundentes por parte de Estados Unidos y Israel, con apoyo de algunos países europeos que se han prestado a ir allí, y veremos algún país también del Golfo. Y la respuesta iraní, pues se supone que será todavía más contundente. Con lo cual yo creo que entramos en un terreno peligroso. Yo de los otros no espero nada, porque ya Rusia ha hecho mutis por el foro y se ha ido. China es cierto que sí que le ha ofrecido el tema satelital, pero tampoco se va a meter. Con lo cual, yo intuyo tiempos oscuros. Tiempos oscuros porque creo que la operación militar va a ser más fuerte y eso va a tener repercusiones económicas importantes para las sociedades europeas, fundamentalmente, porque prácticamente el petróleo depende de... Porque ahora la gente, cuando alguno, ¿no?, un viejo comunista dice las cosas, pues parece que dice patochadas, pues yo ya dije que Venezuela
era el preámbulo de otras cosas. Y ahora aquí lo tenemos. ¿Quién tiene el petróleo de Venezuela? Estados Unidos. Tú puedes cerrar el estrecho de Hormuz. A Estados Unidos no le va a afectar. ¿A quién le va a afectar? Pues a los de siempre. Sí, sí. A los de siempre y a China, cuidado, porque claro, dicen, no, que Irán va a dejar pasar los barcos chinos. Bueno, sí, pero los otros también pueden cerrar el estrecho y que no pase nadie, Entonces, claro, yo tiéntese la ropa. Yo llevo mucho tiempo avisando, y ya con esto termino, de que, hombre, a mí me da a veces la impresión, a no ser que aquí estemos en un pacto donde yo me quedo esto y tú te quedas lo otro y yo aquí no me meto, que podría ser, porque yo ya a estas alturas de la vida no pongo la mano por nadie, o bien que en algunos centros de estudios geopolíticos de los que se llaman BRICS, pues deben leer muy poco, porque yo llevo tiempo avisando de que hay un librito, bueno, hay 2 libritos, pero un librito fundamental para entender la estrategia geopolítica de los anglos, porque aquí hay que incluir también a Gran Bretaña, que es de un militar británico del periodo de entreguerras, que se llama Sir Basil Leaderhart, que hablaba del método de aproximación indirecta. Él lo utilizaba evidentemente para tácticas militares. Es decir, un ataque frontal, pues siempre, a no ser que no haya más remedio, hay que evitarlo y hay que atacar siempre por los flancos y sobre todo buscar el flanco más débil. Bueno, eso los británicos ya lo han utilizado en su política exterior. Y los estadounidenses, que son los primos o son ahora los tíos, lo que tú quieras decir, pues también lo han utilizado, porque hay que decir que muchos europeos han ido a parar a Estados Unidos, a los centros de poder de Estados Unidos. Y por lo tanto, aquí el enemigo principal es China. Y por eso digo, estamos delante de un pacto, o es que no nos enteramos por dónde sopla el aire. Porque evidentemente Estados Unidos no va a ir a una guerra con China, porque tiene más que perder que ganar. Pero oiga, si yo elimino todos aquellos países que son aliados de China, que le facilitan toda una serie de recursos materiales, económicos, energéticos, pues a lo mejor China ya no es tan poderosa como parece. Y ahí no se enteran. Y de paso, pues también el otro libro, que a veces le escuchaba a Carlos citarlo, el de Halford Mackinder, ¿no? De Hirland, el bloque, intentar la ruptura del bloque euroasiático. También de un señor británico, este era un diplomático británico. Por cierto, teoría que se llevó el señor Henry Kissinger a Estados Unidos y que ha sido el miedo que ha tenido siempre Brzezinski, que era asesor de Clinton y que ha ido pasando a todas las administraciones norteamericanas. Por lo tanto, a mejor pienso yo a veces que, pues repito, o estamos en un pacto o es que la gente lee muy poquito. Porque a lo mejor nos vamos enterando por dónde va la feria. Y cuando pasó lo de Venezuela, yo ya dije algo más, y creo que aquí con Manuel lo hablamos, este es el primer paso para algo más. Así es. Y a mí me gustaría conocer vuestra opinión sobre el tema, o sea, qué significa a nivel estratégico. No voy a entrar a nivel ninguna valoración a nivel religioso ni humano, porque eso creo que estaríamos todos de acuerdo. El haber asesinado a Seyed Ali Khamenei, bajo mi punto de vista, yo creo que indica una falta de conocimiento de lo que es el chiismo. Es decir, el haber asesinado al líder, digamos, al haber martirizado para los chiitas al líder, representa pues el cohesionar mucho más al grupo. Entonces yo no sé hasta qué punto se puede decir que eso haya sido, digamos,
la cosa más brillante a hacer si lo que pretendían era quebrar a la República Islámica, digamos, a la población. ¿Qué opináis al respecto, Carlos? Bueno, es un error. Primero es un crimen. Moralmente, el asesinato selectivo de una persona es un crimen. Y luego es no entender nada de lo que significa Irán, su sociedad, su mentalidad, un auténtico disparate. La finalidad de un chií es morir por tu fe. Eso es lo más grande que le puede pasar. Cuando aquellas celebérrimas imágenes entre Soleimani, Qasem Soleimani, el general, y Jamenei se están despidiendo para empezar una operación contra el terrorismo, y Jamenei le dice a Soleimani que esperemos que vuelva usted como un mártir. Y Soleimani dice, eso lo esperamos todos. Es lo más que les puede suceder. Aquí en Occidente, repletos de ponzoña y sin creencia ninguna, pues entendemos que esa actitud casi nos reímos de esa gente, ¿no? La gente que es capaz de dar su vida por algo. Pero en esa parte del mundo eso es lo más importante que puedes hacer. Y han convertido a Jamenei en un mártir. Y muy seguramente me van viniendo noticias al respecto. Jamenei asumió su destino. No se escondió en un búnker. Ahora Netanyahu se ha ido corriendo de Israel. La mujer está en Miami, este tipo de cosas, y Jamenei quiso quedarse en su casa ante la eventualidad con la altísima probabilidad de que bombardearan donde él residía. Se quedó y asumió su destino, porque en la mentalidad de los shia es así. Desde el origen de la creación del chiismo, con Hussein, con lo que acaeció en Kerbala, y esto no lo entienden pues israelíes y estadounidenses, que lo único que creen es en el dinero, lógicamente. Esto, por un lado. ¿Qué propicia? Pues que aúne aún más a la población iraní en torno a las estructuras del Estado. Parece mentira que si el objetivo último es terminar con la República Islámica, tendrían que hacer todo lo que fuera favorable a que parte de la población se despegara de su querencia para con la República Islámica. Y están haciendo todo lo contrario. Claro, desacreditar a las autoridades, no matarlas o martirizarlas, digamos, hablando en chiita, digamos, ¿no? Sí, efectivamente. Y esto de entrada, que es fundamental, y yo creo que ya han matado toda posibilidad de que nadie se levante. Yo creo que no existía tal posibilidad, pero bueno. Y luego, por otra parte, que gran parte del mundo chií, porque Jamenei no era el representante de todo el chiismo, era el representante de una parte, por supuesto, de todo Irán y algunas zonas más, pero hay otras fuentes de emulación, hay otras cabezas visibles dentro del chiismo que tienen la autoridad en otras partes geográficas, por ejemplo, al-Sistani en Irak. Y han logrado que muchísima gente, estamos hablando que es el 20% del Islam, que a lo mejor son 500 millones, 400 millones de personas, los chiíes, que acepten rebelarse contra las autoridades occidentales allá en los países en donde están. Y de hecho ya se han emitido 2 fatuas, una suní y una chií, para atacar, para hacer una yihad, para atacar los intereses norteamericanos e israelíes en todo Oriente Próximo. Esto es lo que han conseguido con el asesinato de Jamenei, que internamente se aúne mucho más la población iraní y que externamente surjan nuevos enemigos a Occidente. Pero es que a lo mejor lo que desea Israel es una guerra total en toda la zona. Ya no se van a limitar al intercambio de cohetes, misiles y estas cosas, sino que quieren que arda todo Oriente Próximo. Y en ese punto estamos. Esto es lo que ha conseguido no calibrar. Yo creo que no ha calibrado nada a Estados Unidos, ni la escalada que podría producirse después del ataque, ni las consecuencias económicas que puede acarrear todo esto, para ellos mismos. Por supuesto, todo el cierre del estrecho de Hormuz y el estrecho de Bab el-Mandeb lo vamos a pagar los europeos. Ellos tienen su petróleo y sus cositas. Pero me refiero al coste económico de mantener una guerra como la pretenden mantener Estados Unidos, el coste. Antes hablaba de que tenga que dar cuentas, rendir cuentas frente a los suyos Donald Trump. Y otra cosa es no conseguir sus objetivos, entre otras cosas, asesinando al líder del chiismo iraní, que era Jamenei, mucho más allá del jefe del Estado. Es una auténtica barbaridad
y no haber calibrado las consecuencias que existen detrás de todo eso. Me parece enteramente torpe y erróneo. José Miguel. Bueno, yo creo que aquí Estados Unidos es prisionero de Israel. Bueno, yo creo que es prisionero de la lista Epstein, vamos a decir. No es casualidad que la lista Epstein saliera 15 días antes o 20 días antes. Es decir, aquí, por lo tanto, aquí todo el mundo está pillado por los santos de esos, pues, y por lo tanto vamos a ver muchas cosas porque mucha gente está acogida por ahí. Entonces, es decir, el tema es la lista Epstein. Entonces, el tema es Israel. Israel tiene claro que para la consecución del gran Israel, Irán tiene que desaparecer, o al menos el régimen de los ayatolás. Evidentemente no están diciendo que desaparezca Irán, pero sí que con un gobierno llamado pro-occidental o bien un gobierno capidisminuido, pues es evidente que el gran Israel no va a tener ningún problema. Claro, aquí además, oye, Carlos, además que yo, hombre, sí es cierto que ha habido fatuas de los sunís, pero tú sabes perfectamente que los sunís y los chiíes no casan y por lo tanto ahí las monarquías del Golfo también son enemigas de Irán, por el tema religioso y luego por el tema geopolítico, ¿no? Porque ninguna quiere que Irán sea la potencia regional y las monarquías del Golfo están ya han pactado con aquel pacto de Abraham, reconociendo la creación del Gran Israel, siempre que no le toque en su zona, porque si habría que crear el Gran Israel, digamos, bíblico, bueno, ni bíblico porque no existía tal, pero bueno, lo que el sionismo defiende, pues parte del norte de Arabia Saudí debería ser de Israel, ¿no? Por lo tanto, hombre, que ahora estén callados, bueno, y algunos han llorado diciendo que Estados Unidos no les ha defendido muy bien porque les han caído los misiles en sus países. Esa es otra. Bueno, vamos a ver cómo se van desarrollando los temas, porque sí que es cierto que más allá de estas lloreras, siguen prestando en su territorio para que se siga atacando a Irán y, bueno, pues quizá no nos extrañaría verles participar en la contienda, ¿no? A mí no me extrañaría. Sí es cierto que hay levantamientos populares, especialmente en países donde hay una minoría chií importante, como es el caso de Bahrein, que yo creo que sí que es el que puede tener más problemas. El resto, hombre, yo no soy excesivamente optimista con las manifestaciones de la gente, porque ya lo vimos en Gaza y al final, pues nos quedan, digo, de los países árabes, no estoy hablando de los países europeos, de los países árabes vimos también muchas manifestaciones, en algunos casos multitudinarias, contra la operación de Israel, bueno, genocidio de Israel, para ser exactos, pero luego tampoco vimos que las autoridades de esos países hicieron nada. Es más, en algunos casos hasta reprimieron las protestas. Por lo tanto, yo tampoco soy tan optimista como he escuchado a gente decir, no, que se van a levantar los pueblos y van a echar a esta gente. No, esto, la gente se vaya olvidando. Una cosa que protesten, quizás si Bahrein puede tener un problema interno, pues repito, y Carlos lo sabe mejor que yo, porque tiene una minoría chií bastante importante, pero esto yo creo que vamos a asistir a lo de siempre, es decir, manifestaciones de la población, pero luego la clase política pues va a hacer de su capo un sayo, es decir, y si tiene que intervenir, pues intervendrá. Por lo tanto, bueno, a ver, yo creo que el problema no es lo que haya calculado Estados Unidos, yo creo que el tema es lo que ha calculado Israel. Entonces Israel entiende, hombre, que Israel no puede aguantar, dices, no puede aguantar, ¿no? Contestando un poco a lo que ha dicho Carlos antes. Claro que Israel no puede aguantar, por eso arrastra a Estados Unidos, porque Israel no tiene capacidad, a no ser que utilice el arma nuclear, no tiene capacidad para derrotar a Irán. Por eso la guerra a los 12 días pues salió por patas y llorando. Por eso arrastra a Estados Unidos. El problema lo tiene ahora Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos lo tiene Trump y la administración de Trump. Claro. Es decir, tiene la disyuntiva. Es decir, o para, si para ahora demuestra fracaso y encima vas a una guerra y fracasas, pues si ya lo tenía mal en las elecciones midterm, más vale que no se presente, porque
entonces tiene que tirar para adelante. Pero yo Este es diría, el tema. José Miguel, con tu permiso, que lo que sí que podemos ya establecer es que el objetivo de la operación, que iba a durar 48 horas, 72 horas, que era descabezar al régimen iraní y que cayera como un castillo de naipes, eso no se ha cumplido. Pero es que yo creo que eso no se lo creían. Vamos a ver, yo creo que eso no se lo creían. A ver, hombre, yo no creo que la gente sea tan idiota. Bueno. Vamos a ver. Aquí, es que yo creo que a veces aquí hay que analizar. Yo creo que hay que poner dos focos. Uno es el foco norteamericano y otro es el foco israelí. Hombre, vamos a ver. A lo mejor la CIA a veces parece la tía, ¿no? Pero, hombre, el Mossad no. Y el Mossad, hombre, podemos criticar a Israel, muchas cosas, tal, pero hombre, yo creo que también tenemos que ser objetivos, porque si no, erramos los análisis. El Mossad, antes de que se caiga un papel al suelo, él sabe que se va a caer. Y sabe lo que hay en Irán. Y él sabe que eso no se iba a caer. Pero a Israel le da igual. Entonces, aquí a quien han engañado o no han engañado. Es decir, aquí habrá que saber qué es que hay ahí en Estados Unidos para que Estados Unidos se comporte como una colonia israelí. Hombre, ¿qué han llevado a Estados Unidos a esta guerra? O a Trump, no, como arrastrado del Ronzal. Bueno, eso... pues entonces habrá que saber qué es lo que hay. Sí, la lista Einstein o más cosas. Entonces, claro, Estados Unidos, hombre, yo creo que los de la CIA y el Pentágono, porque el Pentágono ya está diciendo que él había hablado que iba a pasar esto. Sí. Entonces, claro, yo supongo que esto lo han pasado, pero yo no creo que... A ver, es verdad que hubo un general que fue destituido, ¿no? Destituido, sí, claro. Es decir, hay gente que puede ser idiota, pero creo que todos los que están ahí sean idiotas, lo dudo mucho. Es decir, y la gente hace sus análisis y hace sus cosas. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema aquí es que Israel es quien domina la política norteamericana. Y en estos momentos a Israel, especialmente aquí, vamos a focalizar en Netanyahu, porque Netanyahu necesita la guerra, porque si no se va al trullo, empezamos por ahí, es decir, pues ha arrastrado a Estados Unidos. Y el problema, ahora Israel se le ha quitado de encima. El problema lo tiene Estados Unidos. Israel no tiene el problema. Ahora tiene el problema porque le bombardean, pero Israel ya está acostumbrado a eso, porque además también entramos en esa martirología del pueblo perseguido, el pueblo tal, que aquí a veces Manuel le hemos hablado, ¿no? Entonces, por lo tanto, a Israel ya le va bien. Bueno, Netanyahu está por aquí, por Berlín. Es decir, claro, ya le va bien este tema. El negocio del victimismo, sí. El negocio del victimismo, ¿no? Pues sacaremos del holocausto, se irá mejor a Auschwitz, a ver, mira qué mal, no sé qué, la película de siempre. Aquí el problema lo tiene Estados Unidos. Porque Estados Unidos, ¿cómo sale de esta? Claro. Este es el tema. Y claro, como yo dudo mucho de que Estados Unidos, porque de Vietnam ya salió cuando ya no podía más, yo dudo mucho de que vaya a salir mañana. Y por eso estoy diciendo que entiendo que va a entrar en otra fase más contundente, militarmente hablando. ¿Tú cómo lo ves, Carlos? No le funciona, pues veremos. Está en un callejón sin salida y el planteamiento es de difícil resolución. Tiene la huida hacia adelante, tiene la opción que preconiza José Miguel, evidentemente, pero eso conlleva hundirte más en las arenas. Cuando estás ayer ponía una acción símil de estar jugando en una partida de póker, ir perdiendo y si te retiras pierdes dinero, pero si sigues jugando seguramente vas a perder todavía más. En esa situación está Estados Unidos. Abre la posibilidad de otra fase en la guerra. No sé si de invasión o de que incluso se ha comentado de intentar llevar. Y ¿cómo va a explicar? Todavía está tiempo de decir que han matado a Jamenei, que han descabezado el régimen e intentar vender esa patraña como una victoria, como hicieron en la guerra de los 12 días. Pero cuando empiecen a haber miles de muertos norteamericanos,
cómo se va a presentar si ya es impopular esa guerra a día de hoy. Cuanto más se enfangue en esa guerra, va a ser peor todavía para Trump. Pero es verdad que hay cosas detrás que no sabemos, lo de los papeles de Epstein u otras circunstancias que le empujen a Trump no solamente a haber entrado en esta guerra y tener el papel que está teniendo hasta ahora, que está un poco mirando desde la barrera, a implicarse militarmente y que empiecen a recibir cadáveres y cadáveres. Yo creo que ese paso no lo creo que lo vaya a dar, a día de hoy. Yo no hablo de una invasión terrestre porque yo ya he dicho muchas veces y creo en este canal... Hoy Trump lo ha dicho, perdona, José Miguel. Sí, bueno, es que, vamos a ver, yo ya he dicho aquí muchas veces y en muchos sitios cuando me han preguntado, pues claro, como la gente aparece en expertos militares por todos los lados, pues hombre, vamos a ver, las políticas de bombardeo masivos nunca han conseguido nada. Nada. El único país fue en Serbia, la Yugoslavia en Serbia. Es el único sitio donde solo con bombardeo finalmente Milosevic decidió irse y tal. Bueno, puede ser que luego le dieran algo por detrás, pues aquí tampoco es. Pero bueno, digamos que viendo, ha sido la única vez. Lo demás siempre ha sido un fracaso estrepitoso. Sí. Entonces, yo vengo diciendo, la política de bombardeo no va a provocar la caída del régimen iraní, de los ayatolás, ni va a provocar, provocará daños. Evidentemente, si está bombardeando las 24 horas del día, pues llega un momento que a lo mejor pues, sí, los dirigentes de iraní digan, bueno, vamos a firmar algo porque aquí la gente está sufriendo y tal. Pero no vas a conseguir el objetivo principal. Entonces, ¿cuál es la única posibilidad que tienes? Claro, invadir Irán. Pero es que invadir Irán tienes un problema. Es decir, primero no tienes fronteras naturales de países aliados tuyos con Irán. Bueno, dicen Azerbaiyán. Sí, bueno, ya, pero Azerbaiyán queda arriba del todo, tienes que pasar todas las montañas aquellas, aquello tienes un problema logístico. Es dificilísimo. De militar. Sí, claro, el problema es que tú lo tendrías si Irak, por ejemplo, si tuviera permiso. Entonces, claro, ahí tienes prácticamente toda una frontera con Irán y ahí pues tendrías una capacidad. Pero claro, si no te da, que no está por la labor, parece ser, aparte que tienes que contar que con el sur de Irak es chií, y por lo tanto no creo que te facilitaran mucho las cosas. Las milicias chiíes que se mueven por Basora y por alrededor. Ayer estaban disparando a Bagdad. En el consulado iban a tomarlo, Y han disparado a Bagdad o a bases militares que hay. Por lo tanto, tampoco vas a tener una facilidad. Entonces, ¿cuál es la única posibilidad? Un desembarco. Pero vamos a ver, los desembarcos, que la gente se piensa que el desembarco de Normandía que nos dieron en el día más largo, la película esa. No, es que, claro, el desembarco de Normandía, con los alemanes hecho una piltrafa y además con Hitler que no se enteraba de nada, estuvo así de irse a hacer puñetas. Sí. Así de irse a hacer puñetas. La Festung Europa. La Festung Europa. Por lo tanto, un desembarco es una operación. Y yo aquí creo que muy jodida, creo que lo hablamos cuando el tema de Venezuela, que se hablaba de sí. Si tú vas a hacer un desembarco puede ser el mayor fracaso de operación militar. Y luego ahí sí que te van a llegar cajas. Sí. Ahí sí que te van a llegar cajas. Entonces, claro, yo no sé cómo lo harán, pero decir, el problema, repito, yo lo que sí que tengo claro es que se va a pasar a otra fase de bombardeo mucho más duro. Sí, eso sí. Eso lo tengo claro, pero muchísimo más duro de lo que estamos viendo ahora. De un lado y de otro. De un lado y de otro, sí, de un lado y de otro. Por lo tanto, claro, el problema de eso es que ahí sí que te puede provocar una escalada. Sí que te puede provocar. Hay que decir, no sé si está confirmado, de que hay soldados italianos muertos. Se ha hablado. No lo sé si está confirmado. Cuidado, porque igual esta es una excusa para meter la OTAN. Para el artículo 5 de la OTAN.
Puede meter la OTAN, sí. Claro. Pero hay un detalle en la capacidad de resistencia. Irán tiene muchísima mayor capacidad de resistencia, no solamente por cómo son los iraníes, sino siempre el que defiende tiene mayor capacidad de resistencia que el que ataca, por razones obvias. Por otro lado, Irán puede estar siendo bombardeado 50 días, que no va a capitular. Israel no va a aguantar eso, no aguantaría eso. Fíjate, 1.600.000 kilómetros cuadrados frente a Israel, que debes tener la extensión de Murcia. Yo creo que económicamente colapsaría Israel e Irán no. Y como aquí el que manda es Israel. Sí, y luego, disculpa, Carlos, y yo creo que aparte de lo que dices sobre Israel, que tienes razón, también hay que contar que la población israelí actual muy blanda. No es aquella de la época de los colonos, que podías estar tú de acuerdo con lo que hicieron o no, pero que eran gente, yo diría que más aguerrida. Yo diría que la población actual de Israel no está para muchos trotes, en el sentido que está muy occidentalizada. La prueba es que muchos se están largando, se están marchando, vamos. Ya pasó con la guerra de los 12 días, que se largaron. Empezando por Netanyahu, que está en el Hotel Adlon en Berlín, dicen. En Berlín, sí. O sea que... Bueno, el Hotel Adlon es un hotel histórico, Hombre, estaba en el Berlín Este. Sí, sí. Si le va a aparecer algún fantasma de la vieja RDA que nunca reconoció el Estado de Israel. No. Y en el Hotel Adlon también se hospedaba el Führer. Sí, bueno, por eso digo que le pueden aparecer varios fantasmas, ¿no? Sí, sale el tío Adolf y se lo lleva para algún lado. Pero no veis que esto de la igual harían migas con el tío Adolf. Bueno, el problema es que llevamos mucho tiempo de que a la gente le han metido muchas pamplinas y muchas tonterías en la cabeza. Y por lo tanto, todo ese pacifismo malentendido, yo no es que esté defendiendo que vayamos a la guerra cada 2 días, ¿no? Pero ese pacifismo malentendido, una cosa es ser pacifista y otra cosa es ser un pamplina, ¿no? Panoli, Panoli, que son 2 temas distintos, ¿no? Pues claro, a calado, pues también hay que decir que muchos ciudadanos israelíes de estos momentos, muchos vienen de Europa o la parte occidental, de países europeos o propio Estados Unidos, de países latinoamericanos, es decir, que por lo tanto son gente que esa etapa que tú dices, Manuel, ni la han vivido, la deben conocer los libros de historia, pero que no tienen ningún tipo de raíz en eso. Es decir, entonces, claro, ellos son muy valientes con los palestinos, porque claro, ahí no, los pobres no tienen nada, es decir, se defienden con piedras en las intifadas, y claro, va ahí el ejército a matar a niños ahí en la intifada, y entonces ahí está la valentía. Claro, el problema lo tienen cuando ahora de golpe les está cayendo pues toda una lluvia de misiles, que se demuestra que la cúpula de hierro esta que nos han vendido, que era no sé qué, no sé cuánto, pues vale para lo que vale, y a partir de ahí, pues este es el tema. Bueno, él aguantará, no aguantará. Es decir, esto, yo no soy muy optimista en el futuro de lo que vaya a pasar aquí. No soy muy optimista. Pues yo creo que la situación se va a ir liando mucho más. Es decir, porque este es el objetivo de Israel. Y entonces va a hacer lo posible para que esto se vaya liando bastante más, ¿no? Entonces ahí veremos, ¿no? Es decir, este es el tema. Y aquí ves cogiendo también, porque aquí hay que verlo todo, ¿no? Ya salió nuestro amigo Zelensky diciendo que él va... Bueno, el primero, cómo se utilizan los drones, etcétera, etcétera. Por cierto, que claro, Rusia... a ver qué pasa, ¿no? Porque los drones que utilizaba fundamentalmente la guerra de Ucrania venían de Irán. Sí, claro. ¿No? Pues ya por aquí ya vamos mal también. Otros que también la estrategia también, cuando desapareció el ejército rojo, debieron desaparecer los libros, porque tampoco se han enterado de la película por dónde van los tiros, ¿no? Porque 4 años para estar no haber llegado ni a Odessa, hay que hacérselo mirar también, ¿eh? Don Carlos. Aquí tiene que Israel, sabiendo que no tiene capacidad para aguantar tanto tiempo, tiene que producir algo que cambie el giro de la guerra. Involucrar a la OTAN, involucrar a terceros
porque solamente encontrándose Estados Unidos en el callejón en el que está, yo creo que con un intercambio misilístico no va a llegar a nada, ni le serviría de explicación de haber comenzado todo esto para llegar al punto en el que estamos. Bien que la OTAN argumentase esa agresión, ha bombardeado también bases británicas en Chipre, ha bombardeado, Irán me refiero, ha bombardeado una base naval en Abu Dhabi francesa, Francia va a mandar el único portaaviones nuclear que tiene, el Charles de Gaulle, Inglaterra se quiere involucrar. Hay, por un lado, fortísimos intereses europeos, Inglaterra y Francia, por meternos en una guerra. Esto llevamos desde la guerra de Ucrania, que nos quieren meter, y seguramente estas gentes quieran meternos en una guerra en Oriente Próximo, pero es que Israel, estando capitaneando todo lo que está sucediendo ahí, necesita que alguien más se involucre. Yo creo que con las cartas que tenemos ahora, bueno, desde luego va a empezar una intensificación de los bombardeos, este tipo de cosas, las represalias y las contestaciones iraníes más contundentes que están reservando todo el material, pero se necesita algo más para que Israel gane esta guerra. Solamente con los actores que hay ahora, yo no lo veo. Yo ya sé que esto incluso lo he visto en otros programas de otros canales interesantes donde hay gente que piensa y razona. Parece que da miedo decirlo, ¿no? Pero yo creo que podemos llegar a ver el uso de bombas nucleares de cierto tipo, ¿eh? Podemos, sí, las tácticas, o bombas sucias que se llama. Sí, es que yo cuando yo estaba hablando de otro nivel, también incluía este. Sí. Claro, pero tú lo has dicho de esta manera tan elegante porque tú eres todo un señor, joder, José Miguel, y lo dices de esta manera con ese savoir-faire, pero yo es que la gente parece que le da cosa, con razón, porque sería una cosa espantosa, pero si hay tantos intereses, si a Israel lo llevan a un punto de desesperación que no encuentra el eco que busca en Estados Unidos, porque Yair Lapid, por ejemplo, en teórico, el rival de Netanyahu, ha dicho que ellos pueden hacer lo que quieran porque tienen el apoyo de Estados Unidos, que es el mejor ejército del mundo. Pero si resulta que se les complican las cosas a los yanquis y ven que se les complica a ellos en Israel por la misma regla de tres, que no usen alguna historia ya que hablemos de otras cosas, ¿eh? No sé cómo lo veis. Esa posibilidad existe, está ahí. Existe la posibilidad de que se complicara si entran más actores. También, por la otra parte, podrían entrar más actores. Yo entiendo que Rusia y China no van a entrar como tal a la guerra, pero sí se podrían implicar de otras muchas maneras. Llegados al punto en el que Israel se encontrase acorralado, no hay que descartar en absoluto esto. Hay gente todavía, aunque nos cueste trabajo pensarlo, hay gente más atroz que Netanyahu dentro. Que Netanyahu es el moderado, si me permites. Netanyahu es el moderado ahí, que ya es complicado. Manda cojones. Yo siempre lo digo, que la gente tenga claro que Netanyahu es el moderado en ese gobierno. Efectivamente, con lo cual, esto de evolución, ¿podría existir la posibilidad de que evolucionase a ese punto? Sí, a día de hoy, sí, por supuesto. ¿Vosotros creéis que ellos tienen en cuenta que aunque Irán oficialmente, yo creo que también realmente no tiene, digamos, de manera efectiva ya montada un tema atómico y tal, una bomba atómica, pero yo creo que la podría conseguir fácilmente vía Pakistán, por ejemplo, que se la ofreció en la guerra de los 12 días. ¿Vosotros creéis que esta gente tiene en cuenta esta posibilidad de que Irán también tenga este acceso a ese tipo de armamento a la hora de disuadir, a la hora de disuadir? En la guerra de los 12 días, Pakistán se lo ofreció, Estados Unidos no estaba dentro. En estos momentos Estados Unidos está dentro. Y Pakistán es un aliado fiel de los Estados Unidos en la zona. Y en este momento está en guerra con Afganistán, que se están bombardeando con Afganistán. Por lo tanto, yo dudo mucho de que Pakistán vaya a hacer absolutamente nada en esta guerra, a no ser que le metan. Otra cosa son las protestas que hay en la calle. Es verdad que en alguna ciudad han atacado el consulado y los marines que estaban dentro pues han disparado y han matado a gente. Y otra cosa es lo que hagan los gobiernos, ¿no? Y los intereses que hay ahí.
Pasa como la India. Bueno, la India mucho hablar de BRICS y el señor Modi fue a Israel y le pusieron la medalla al gran hombre defensor de Israel, ¿no? Sí, sí. Entonces, esta es la realidad. Por lo tanto, al final, todo esto de los BRICS se muestra que es una pantomima, y yo lo dije cuando salió, es decir, esto no tiene ninguna intención de convertirse en un mundo multipolar, sí, lo único que buscan es su interés, me parece bien, yo no lo critico, pero luego no nos vendan la moto del mundo multipolar. Pues si fueras un mundo multipolar ya no hubieras dejado caer a Venezuela, Sí. ahí, y a Siria, hubieras dejado caer, bien, ¿no? Entonces, esta es la realidad. Por lo tanto, esperar de que venga alguien a salvarte, no, a no ser que, claro, en este mare magnum que se puede montar, pues se tocase algún elemento clave para alguna de las dos potencias. Yo Rusia lo veo muy complicado, porque está empantanada en Ucrania. Sí. La palabra es empantanada. Que le vaya bien ahora militarmente el tema, yo llevo mucho tiempo diciendo que también de lo que yo dije en el minuto 0, pero aquí con Manuel hemos hablado, yo vengo diciendo que la estrategia rusa en Ucrania ha sido un fiasco. Sí. Y hablo de la estrategia militar. Sí. Ha sido un fiasco. Sí que es verdad, José Miguel, que como tú decías sobre el tema de Pakistán, cuando, si no recuerdo mal, en la guerra de los 12 días, cuando Pakistán hizo esa oferta a Irán, al día siguiente el ministro o uno de los grandes, uno de los gerifaltes militares fue llamado a la Casa Blanca a un desayuno, claro, a un desayuno de cortesía para decirle, tú chaval, ¿qué coño? Bueno, es que el ejército pakistaní fundamentalmente depende del armamento estadounidense. Sí. Es verdad que ahora tiene algunos aviones chinos que los utilizó en esa pelea que tuvo con la India, ¿no? Y le derribó varios precisamente aviones franceses que tenía la India, pero fundamentalmente depende de Estados Unidos. Por lo tanto, esperar que Pakistán haga nada, yo veo mucha gente optimista de muchas cosas. Yo creo que la gente se deja llevar por el de esto. Una cosa es que haya fracasado el primer ataque. Sí. Ahí todo el mundo estamos de esto. Colegir que del fracaso del primer ataque es un fracaso absoluto, hay un trecho. Hay un trecho. Es decir, porque, hombre, los estados mayores preparan contingencias diversas. Lo que llamamos en el estado mayor se llama contingencia. Y por lo tanto tienen preparada ya la contingencia de que este ataque fuera un fracaso, que creo que se lo veían venir, al menos los estados mayores. Otra cosa sean los políticos o lo que sea, pero los estados mayores creo que se lo tenían ya, lo tenían descontado de que el ataque iba a ser un fracaso, de que no iba a conseguir el objetivo mayor. Las cosas son, no digo que el asesinato de Jamenei sea un objetivo menor, pero evidentemente el asesinato llevaba, o ellos creían, la consecuencia lógica del hundimiento del régimen iraní. Bueno, exacto, el descabezamiento. Sí. No se ha producido. Y yo creo que eso los estados mayores lo tenían claro. Y los servicios secretos también. Yo creo que el Mossad seguro, y yo creo que la CIA también. Y el MI6 británico, que por ahí se mueve mucho, ¿no? Como todo aquello eran colonias suyas y tenían negocietes y siguen teniendo mucho negocio. Gran Bretaña ahí, pues también. Por lo tanto, eso ya estaba descontado. Y ya hay la siguiente contingencia. Y la siguiente contingencia es dar un paso más. Que hay que agradecerle a Trump. Hombre, porque Trump como mínimo te dice las cosas. Y ya te está diciendo que esto va a ser una guerra muy larga. Si es una guerra muy larga, es porque la contingencia la tienen preparada. Que termine en fracaso también. Yo ahora no lo sé. Yo no soy futurólogo. Yo no tengo la bola aquí de cristal y veo si va a fracasar o va a dejar de fracasar. Yo, como yo y las cosas ya también las analizo de antes, pues yo ya vi claramente. Yo repito, alguien puede decir, hombre, usted es muy listo. Bueno, les invito a que vean el vídeo de Negocios Televisión prácticamente a las 12 de la noche, donde yo dije que esto iba a fracasar. Y hablé incluso del asesinato de Jamenei, que era el objetivo. Pero también dije, no va a ir a ningún lado. Es
decir, sí que pueden provocar el asesinato, como lo han provocado, pero que no va a provocar la reacción que espera. Por lo tanto, yo ya dije, este ataque va a ser un fracaso. Pero a partir de ahí entramos en otro nivel. Sí. Y otro nivel mucho más duro. Y Trump te lo acaba de decir. Porque si Trump ya deja abierta la posibilidad de una invasión, que yo creo que aquí en Trump son palabras mayores y creo que alguien en Estados Unidos ya le tirará de la levita, por mucho que Israel y la lista esté dando vueltas. Pero si te lo ha dicho, es porque la contingencia la tienen preparada. Y por lo tanto veremos muchas cosas. Y es evidente que interesa que se impliquen más países. Claro. Don Carlos. Y hagan lo posible para implicarlos. Está ahí la clave es esa. Don Carlos, nos quedan unos minutos. Don Carlos, para concluir ya, ¿qué nos podrías decir? No, bueno, ¿qué nos podría decir? Estamos en ese punto en el que intentar saber qué es lo que va a pasar es prácticamente imposible. Esa contingencia, claro que se contempla, pero yo veo de muy mala resolución que continúe, que ese plan de contingencia contemple mantener una guerra de larga duración, porque es que el protagonista fundamental es Israel y no lo va a poder mantener. Es verdad que solo hay algunos aspectos que podrían justificar todo esto a los ojos de ese ataque sionista, que sería empujar a otros países y que esto adquiriese una magnitud mucho mayor, que entrase Francia, Inglaterra, Alemania, parte de Occidente, parte de esas monarquías y países árabes se implicasen directamente en la guerra. Yo creo que esto de esta manera no va a pasar. Hemos hablado de la posibilidad del uso de material nuclear, pero tampoco veo que eso se puede hacer de manera muy local. En Siria se utilizó bombas sucias y lo vi y fui testigo de eso y originó un desastre terrible, pero yo no veo a día de hoy que la guerra pueda durar mucho. Esas palabras de Donald Trump a mí no me encajan, ni para Estados Unidos ni para Israel. Ellos necesitan una victoria rápida, un golpe rápido. Lo que sucedió en Venezuela, que no tiene nada que ver, pero porque estaban ahí gente conchavada de la propia Venezuela, lógicamente. Ese tipo de cosas sí se les da bien, pero ninguna guerra larga Estados Unidos a día de hoy está dispuesto a mantener, más allá del secuestro que esté Donald Trump en manos de Israel. El propio Israel no puede mantener una guerra larga, entiendo yo, que fuera de 6 meses. Israel no puede. Y no van a poder derribar las estructuras del Estado iraní si no es una invasión, un arrase total del país, y bombardearan pero la respuesta de Irán también podría ser de esa magnitud. Podrían bombardear perfectamente la central nuclear israelí en el Negev de Dimona. Por ejemplo. Hay otras cosas que no hemos hablado porque no da tiempo pero a mí lo que más miedo me da no es estas cosas de que estamos hablando, sino lo que hay detrás, el porqué, la motivación israelí de todo esto. Hay una motivación fundamentalista religiosa, que no se habla. Y bíblica. Hay un tema escatológico aquí también. Porque claro. Porque si esto, a ver, si tú lo ves desde un punto de vista racional, y esto José Miguel me podrá corregir, porque él ha estudiado lógica y filosofía del lenguaje, hay cosas que han pasado que no tienen ninguna lógica, ni el día del ataque, ni las formas, o sea, es todo como muy raro, salvo que pretendas una especie de conflagración a lo bestia, una especie de gran hecatombe, ¿no? Entonces, el Armagedón. Claro, pero como tenemos... Cuando hablaba, si me permite, cuando hablaba Carlos de los chiíes, hay que hablar también de la escatología judía. Sí, claro. Entonces, claro, el Mesías, o el Mesías, claro, para nosotros es Jesús, es decir, para el cristianismo. El judaísmo nunca reconoció a Jesús como Mesías, porque el Mesías, es decir, que el Mesías que aparece en los libros proféticos, es una persona que viene
a restituir el Estado de Israel con espada y fuego. Sí, sí. Es decir, este es el Mesías Israel judío, de la escatología judía. Entonces, claro, para el cristianismo es el anticristo. Claro, es el anticristo, claro. Pero para el mesianismo, para la escatología judía, es un señor, una señora, es igual, ya ha visto el tiempo, el mundo, pues que lo que va a venir es a restituir el gran Israel a sangre y fuego, derrotando a sus enemigos y llevarlos al infierno absoluto. Por lo tanto, también hay una parte de escatología en este tema religioso judío. Claro. Y ahí, bueno, yo no sé si Netanyahu se identifica con el Mesías, ¿no? Yo ahí no llego, ¿no? No estoy no creo que se identifique, pero bueno. Pero ahí está eso también, ¿eh? Y por lo tanto, hombre, también la martirología judía también está, es decir, que también puede haber, una cosa es que se piren los que se piran, pero también están los que se quedan y se creen esto, ¿eh? Sí. Y por lo tanto, también estos, igual que los chiíes, también están dispuestos al martirio, ¿eh? Es decir, claro, es que aquí estamos entrando, claro, yo sé que ahora mucha gente dirá, ahora se pueden hablar de teología, pero es que estamos en una zona del mundo donde la religión tiene un peso muy importante. Donde la teología es carne. Y la teología es carne, es que se toca, ¿no? Se toca, igual que los cristianos que viven allí. Es decir, la religión es algo muy importante en la zona. Y por lo tanto, también detrás de esto, hombre, pasa claro, luego está la parte terrenal, ¿no? El interés del negocio, como decimos a veces Manuel y yo aquí para reírnos un poco, el negocio y la lista evidentemente, porque el señor yerno de Trump no va viajando por la martirología del Mesías, sino va por el negocio, ¿no? Va buscando el negocio. Pero bueno, este señor representa lo que representa. Pero me refiero que los que están en Israel, es decir, los israelitas que están en Israel, muchos de ellos sí que se creen esto. Es decir, porque los que le votan a los zumbaos, aquellos que son peores que Netanyahu, esto sí que se lo creen. Claro, entonces es decir que todo es un poco, también está metido ahí dentro de Israel. Por lo tanto, una cosa es evidente, que como tú dices, Carlos, económicamente, militarmente, es difícil que Israel esté 6 meses aguantando una campaña militar. Por eso le interesa que entre más gente, porque si no, no puede. Pero luego la parte de martirología, y la parte del pueblo perseguido, porque son el pueblo elegido por Dios, y que por esas tierras se los ha dado Dios, ¿no? Porque claro, aquí te ponen aquello la tierra de Canaán, pero claro, la tierra de Canaán parece que va a llegar a Vladivostok, ¿no? Porque claro, dices, bueno, la tierra de Canaán era la que era, ¿no? No había mucho más. Bueno, todo eso se lo creen mucha gente. Claro, desde nuestro punto de vista occidental, pues bueno, donde tú bien has dicho, la parte ya religiosa pues ya es minoritaria o tal, pues digo, estas tonterías ahora aquí de la Biblia y de la Torá y de no sé qué, bueno, sí, pero hay gente que para esas personas, eso, para muchas de estas personas que incluso viven en Israel, eso es su vida. Y se lo creen. Igual que los chiíes se lo creen o los sunitas se creen tal, bueno, ellos se lo creen. Y por lo tanto, pues ahí estamos. Es decir, esta es la realidad. Y sí es cierto que el movimiento MAGA está en contra, pero tampoco te olvides del sionismo evangélico que tiene mucho peso en Estados Unidos. Terrible. Carlos. Sí, no, hay que hablar de estas cosas porque detrás de Netanyahu sí hay gente, seguramente Netanyahu no cree en nada, pero detrás de Netanyahu sí hay gente fundamentalista, religiosa, sionista, mesiánica, que además se conecta con estos evangélicos que interpretan la Biblia, el Israel de la Biblia con el Israel actual, un auténtico disparate, no tiene ni pies ni cabeza, y que están sirviendo en Occidente como punta de lanza para defender los intereses de Israel. Yo no me cansaré de denunciar a este tipo de gente porque además de estar errados y hacer una labor muy perniciosa, están contaminando
a muchas confesiones, a los católicos también, También. Con las chorradas del judio-cristianismo, con de intentar hacer ver que Israel es el bastión de Occidente y de la cultura y de la cristiandad, y es todo lo contrario. Y en esas estamos. Pero que es importantísimo abordar estos temas también, y desde aquí a los que nos vean, que indaguen en esa cuestión, porque detrás de eso subyacen muchas explicaciones de todo lo que está pasando. Por cierto, añadir que para indagar sobre esta cuestión está el libro, y sobre otras, el libro de don Carlos Paz, que es Descifrando el Islam. También. Es un libro muy recomendable y de obligada lectura para todo el que quiera saber más estas cosas sin tanta historia y tanto ruido mediático. Caballeros, ha sido un placer estar con vosotros esta tarde. Seguro que volvemos a vernos pronto porque esto parece que acaba de empezar. Esperemos que no sea para demasiado mal, pero la cosa no pinta bien, ciertamente. Y nada, aquí estaremos al pie del cañón hasta que nos dejen o venga el Armagedón y entonces nos veamos todos en el Israel celeste. Ya sabes, Manuel, que está diablo, falso profeta, anticristo. Exacto. Creo que estamos en los tiempos, acuérdate que el Apocalipsis dice, verás los tiempos de los falsos profetas que se vestirán con el ropaje del profeta. Sí. Exacto. Y estamos en esos tiempos. Dice, muchos vendrán en mi nombre. En mi nombre, sí. Dice, muchos vendrán en mi nombre, ¿no? Y que no les hagáis caso. Eso también nos advierte en el Evangelio. Sí, estamos en esos tiempos. Sí, pero también, ya para zanjar el tema, hay que distinguir que así como la escatología hebrea es completamente exclusiva, es decir, para el pueblo elegido, sí. En el tema de la escatología chiita, el Mahdi aparece con Jesucristo. Sí. Aparece con Jesucristo. Y es Jesucristo y el Mahdi los que imponen pues, la justicia y el reino tal cual. Es decir, ahí también hay una pequeña diferencia que parece que estos cristianos, entre comillas, evangélicos yanquis, como Lindsey Graham y otros personajes patibularios, no se acaban de enterar. Bueno, pero el cheque es importante, ¿eh? También en España el cheque es importante. Sí, el negocio es el negocio, ¿eh? El negocio es el negocio. Bueno, todos vosotros, queridos amigos, que sois unos acendrados tuiteros o en X, habréis visto que la de iranólogos que han aparecido de repente, ¿no? Sí, en Twitter. Sí. Que saben. Sí. Bueno, saben mucho. Saben de Teherán, saben lo que comen. Sí. Es que el cheque es importante. Oye, que si no llega el cheque, vamos mal, ¿eh? Sí, aquí en Cataluña los conocemos, ¿eh? Que llevamos años con los del cheque. Porque la pela es la pela. La pela es la pela. No, si pueden hacer un negociet allí. Un negociet. Sí. Querido Carlos, querido José Miguel Villarroya, Carlos, gracias por... Bueno, esto te lo tiene que decir él porque estamos en su casa. No, mi casa no es vuestra casa y por lo tanto para mí hoy ha sido... Mira, no he pensado, lo pensé antes, te iba a decir, ¿por qué no invitas a Carlos hoy? Porque no, lo digo, lo que pasa es que como he ido liado no me he acordado, pero te lo iba a decir porque creo que, hombre, Carlos es una persona que entiendo que más sabe de Irán en España, por lo menos te da la visión que tiene que dar y, hombre, creo que ha sido más importante, ¿no? Las cosas que él ha aportado de Irán. Yo me he centrado más en la visión militar del conflicto, pero creo que era importante, ¿no? Que alguien que sepa y al menos a ver, yo no he visto nada, porque intento evitarme las intoxicaciones, ¿no? Pero imagino viendo las intoxicaciones, pues que la gente vea a alguien que tiene más cosas que decir, que no es el relato oficial de dentro de poco. Bueno, no creo que nos cierre, porque como el gerente mayor está está ya en campaña electoral, ¿no? Y quiere pasar como anti-Trump, pues entonces igual hasta cuelga el vídeo en su red social, ¿no? Para decir que aquí, exactamente. Que es un hombre contrario a... Don Carlos es un hombre docto en cuestiones de Irán y de esa zona del mundo, y tú eres nuestro hombre más docto en España sobre doctrina militar prusiana.
Sí, señor. Tú eres Sí, la doctrina militar prusiana que conservó tampoco se han leído a Clausewitz, más allá de la guerra es la política por otros medios y con eso queda Oye, porque no me digas, el otro día lo vi, me acordé de ti, José Miguel, vi a la Bundeswehr desfilar no es una patochada. Y parecían un atajo de viejas reumáticas. Es patético, es patético. Por eso es que yo es que a veces me río, ¿no? Cuando dices, no, que vamos a rearmar Europa para hacer no sé qué, dices, pero ¿dónde va usted? Si esto no da ni para defender ya ni no la playa normal, no la playa, exacto, una mercería. Viene ahí el ladrón para la mercería. Es que es ridículo, es que te piensas que porque vas a construir 2.000 tanques, y yo siempre digo, ¿y quién los va a conducir? Por eso te digo. ¿Y qué tripulaciones va a tener usted para conducir los 2.000 tanques? Pero viendo los descendientes de esos que desfilaban en la pero al paso de la Oca y el problema es que la República Federal Alemana durante muchos años ha sido una patochada acomplejada. Sí. Y ya está. Porque la RDA desfilaba prusiano, ¿eh? La RDA desfilaba. No, el ejército que más se parecía al ejército prusiano era el National Volksarmee. Sí, y además seguía las doctrinas. Es decir, Clausewitz estaba enterrado. Bueno, está enterrado, pero bueno, estaba enterrado en lo que era la RDA. Y cada año se iba a hacer un homenaje a la tumba de Clausewitz. Es decir, es que claro, es que pues aquello, usted tiene un ejército, pues el ejército tiene que servir para algo. Yo no digo que invada nada, ¿no? La RDA no invadió a nadie, pero tenía un señor ejército para defenderse, ¿no? Porque te tendrás que defender, porque si no, es decir, pero claro, es que vivimos en un mundo del acomplejamiento, ¿no? Es que los alemanes los mataban a los judíos. Serán los que mataron, yo no he matado a nadie, ¿no? Es como un rollo ese, ¿no? Los españoles hemos ido a América a matar gente. Bueno, yo no discuto de que los... Y te lo dice un tío con una cara que parece Atahualpa, ¿no? Dices, bueno, a mí, yo no discuto que los españoles cuando llegaron allí, pues hicieron lo que hicieron, porque yo no mataba a nadie, ¿eh? Claro, eso está claro. Por lo tanto, yo no tengo por qué tener ningún tipo de complejo por lo que hicieron los españoles allí. Pues yo lo que decía, y lo que decía la RDA, bueno, sí, es verdad. El holocausto se produjo en Alemania, eran los nazis, ¿no? En la época. Nosotros lo que tenemos que ver con esto. Porque, claro, lo que te decían los dirigentes de la RDA, oiga, yo también estaba en el campo de concentración. Por eso que a mí no me acuse de que he matado a nadie. Porque yo también estaba en el campo de concentración. La mayoría de líderes de la RDA habían estado en el campo de concentración. Entonces, ¿qué me acusa usted a mí? Sí. Yo no he matado a nadie. Lo acusa usted a quien tenga que acusar, ¿no? Pero bueno, han vivido en ese acomplejamiento. Pero es que hemos sido un país militar, que hemos invadido no sé qué. Bueno, pues ahora se lo encuentran, ¿no? ¿Y ahora qué vas a hacer? Ahora vas a crear un ejército de la nada. De la nada vas a crear un ejército. Pues bueno, pues estamos en la pantomima de que estamos. Sí, es patético. Bueno, como mínimo en este canal, complejos los justos. Y nada, lo dicho, muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí. Y nos vemos pronto porque esto va a dar mucho más que hablar. Vamos a tener más días para hablar del tema este. Perfecto, pues muchas gracias a los dos. Un placer estar con Carlos y con Manuel. Ya sabes que ahora vamos a ir a cenar al Palacio de la República. Exactamente. Y aquí comeremos un chucrut mientras nos dejen. Estupendo. Y a todos ustedes, señoras y señores, recordarles que le pueden dar al me gusta, que no cuesta nada, que es fácil y que ayuda a sacarnos de las oscuridades de YouTube, que nos tienen censurados, más censurados que una película X cuando la gente iba a verlas a Perpiñán. Por lo tanto, por favor, denle al me gusta, suscríbanse y si ya les está por ahí, pueden mandar un Bizum a este número de teléfono, un PayPal, si les es más cómodo, nos ven desde fuera de la patria, pueden entrar en Telegram en @elmundopormontera o seguir en X en @mgmunté y seguir también a Carlos Paz y a José Miguel Villarroya, que son dos tuiteros excelentes.
Y muchísimas gracias por haber querido conectar una vez más, una semana más, con Del Otro Lado del Muro, el espacio más revolucionario del mundo por Montera, el canal más audaz para el público más inteligente. Buenas noches.